Hola, buenos días, Dios les bendiga. Hoy un domingo especial, un domingo para escuchar, para deleitarnos en la palabra del Señor, en la palabra que es viva y eficaz, en esa palabra que seguramente trae consejo para cada uno de nosotros. Qué bueno es poder decirle a Dios: Señor, aquí estamos dispuestos para ti en cada una de las cosas que nosotros realizamos, en cada una de las cosas que nosotros hacemos, y por sobre todas las cosas poder descubrir el corazón de Dios. ¿Qué hay de Dios que puedas ocultar? ¿Qué hay de Dios que puedas esconder? Absolutamente nada, y por eso es que Dios te habla, por eso es que Dios me habla. Hoy he querido traer un mensaje que he titulado: Nuestro refugio está bajo tus alas. Nuestro refugio está bajo tus alas. La palabra siempre habla de cómo podemos nosotros estar tranquilos cuando estamos de la mano del Señor, cómo nosotros podemos estar seguros de que su mano nos sostendrá, de que su mano nos levantará, de que en Él no nos va a faltar absolutamente nada. Hoy quiero que usted y yo estudiemos un pasaje de la palabra que es maravilloso y que está en Hechos capítulo 12. Entonces vaya conmigo, Hechos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: por esa misma época, el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: «Ponte la capa y sígueme». El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda. Llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: «Pedro está en la puerta». Ellos le dijeron a Rode: «¿Estás loca?». Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron: «Debe ser el ángel de Pedro». Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos y les indicó que se callaran, y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: «Vayan a contarle a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó». Entonces Pedro se fue a otro lugar. Al amanecer hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabía qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que lo mataran. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey.
Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el rey. Y mire esto que dice acá tremendo. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. El pueblo gritaba: el que habla es un Dios, no un ser humano. Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo y Juan Marcos los acompañaba. ¿A usted no le parece que es una historia maravillosa? Seguramente usted y yo pensamos exactamente igual cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios es un Dios maravilloso, de que Dios es un Dios que nos guarda en todo momento y en todo tiempo. Él está pensando que en donde más seguros estamos en sus manos. Es allí donde nos podemos sentir tranquilos bajo sus alas. Mire, mi hermano, yo quiero que usted contemple conmigo esta palabra y quiero que veamos uno a uno rápidamente estos versículos. Si usted empieza a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, se dará cuenta sobre el contexto que estaba sucediendo para los discípulos en este periodo de tiempo, y era que eran totalmente perseguidos, eran acosados. Si ellos predicaban, los colocaban presos. Pablo una y otra vez fue llevado a la cárcel y fue lacerado con látigo por predicar el evangelio. En algunos lugares lo sacaron a piedra, en algunos lugares inclusive planearon matar a los discípulos para que no se hablara del evangelio. Y el contexto está justamente ahí, del versículo 1 al versículo 3. Dice: por esa misma época, estamos hablando más o menos en la última parte del primer siglo, ¿sí? Entre el año, digamos, 70, más o menos. Estoy haciendo un aproximado después de Cristo. O sea, algo así como diría yo que unos 30 y tantos años después de la muerte de Jesucristo. Y dice acá que Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Algunos en particular, dice, ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver esto, les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Y eso pasó durante una fiesta, justamente donde estaban juntos celebrando de alguna manera todo lo que Dios había hecho. Y allí los empezó a colocar presos. Entonces mire que aquí lo que Herodes está haciendo es que él se da cuenta que cada vez que toma preso un judío, uno de los que predicaban acerca de Jesús, el pueblo se alegraba. Entonces eso, digamos que de alguna manera terminó siendo como un asunto político, ¿no? Entonces vamos a arrestar judíos para que la gente se convenza de que nosotros tenemos poder y de que nos sigan alentando en nuestra idea de gobernar. Entonces la situación era totalmente preocupante. Todos los cristianos de la época tenían que andar con mucho cuidado porque sabían que si los agarraban, pues los iban a meter presos en el mejor de los casos, pero finalmente, y era muy probable que los mataran, así como le había pasado a Santiago. Dice la historia que cuando hablan de matar a espada es que les cortaban la cabeza, o sea que era una muerte terrible. Pero mire lo que pasa en el versículo 4 en la primera parte. Dice: después de arrestado, lo metió a la cárcel custodiado por 16 soldados. Mi hermano, yo no sé si a usted le dice algo esto, pero a mí me dice algo. Y es que era tanto el poder de Dios, era tanta la autoridad del Espíritu Santo que ellos tenían, que ellos temían de que sucediera lo que finalmente sucedió, de que algo pasara, ¿no? De que cosas milagrosas sucedieran y que pudiesen escapar. Tanto así que imagínese usted que le colocan a él 16 soldados, habían más soldados que presos. Inclusive dice la historia que él dormía entre dos soldados. Ahí, en medio de dos soldados dormía. Entonces, podríamos decir nosotros que Pedro estaba preso, pero bien preso. Bien preso, estaba en una situación supremamente difícil.
Pero si usted ve el 4b, dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Y dice que Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo. ¿Eso no les suena parecido a lo que pasó con Jesús? Lo llevó delante del pueblo para que decidieran si soltar a Barrabás o soltar a Jesús. Ellos exponían a los cristianos delante del pueblo porque sabían que el pueblo iba a decir que los mataran. Era el juicio del pueblo y el pueblo no quería saber nada de estos cristianos porque ya tenían su corazón enfermo, ¿no? Y dice que en el versículo 5, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente, mi hermano. Bueno, la verdad había pocas esperanzas. Y yo quiero, primer punto, la situación era preocupante. El segundo punto que tocamos era que Pedro estaba preso, bien preso. El tercer punto, había pocas esperanzas para Pedro. Humanamente hablando, habían pocas esperanzas, definitivamente, ¿no es cierto? Pero hay tres cosas que hay que tener en cuenta acá. Y esas tres cosas son, primero, Pedro tenía una conciencia tranquila. ¿Se da cuenta usted de eso? Pedro sabía que estaba haciendo lo que Dios quería, lo que Jesús le había mandado a hacer. Jesús le había mandado a pescar hombres. Jesús le había mandado a hacer el reino de los cielos cada vez más grande. Pedro ya le había fallado a Jesús y no podía volverle a fallar. Hubo una declaración de amor en Juan capítulo 21 y Jesús le dijo, me amas, me amas, me amas, y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo, cuida mis corderos. Le dijo, mejor dicho, demuéstrame realmente que eso que tú estás diciendo de labios es de verdad lo que tienes en tu corazón. Así que Pedro no le había fallado a Jesús y tenía su conciencia absolutamente tranquila. Sabía que estaba haciendo lo que él quería. El segundo punto es que él tenía una esperanza viva. Mire, mi hermano, yo creo que si hay algo que le pueda traer a uno paz para descansar y dormir bien, es tener esperanza de que a pesar de que la situación esté difícil, de que la situación no sea la mejor, saber que Dios está a favor de uno, saber que Dios camina con uno, saber que Él hace parte del ejército celestial que lo guarda a uno. Entonces yo creo que él estaba durmiendo tranquilo. Si usted por un momento va allí al Salmo capítulo 127, me gustaría que usted fuera conmigo al Salmo 127 y leyera conmigo el versículo 2, 127, 2. Y mire lo que declara aquí este salmo. Dice, así como Jerusalén está rodeada de montañas, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Así Dios nos guarda, así como Él es capaz de rodear y guardar toda una nación, porque no te va a cuidar a ti. Él te rodea de ángeles como si fuera ciudad fortificada. Y esa era la esperanza justamente de Pedro. Sabía quién le rodeaba. Mire, en el versículo 5, él da una declaración del porqué de su paz y de su tranquilidad. Dice, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Mi hermano, cuando uno sabe que tiene el Dios que tiene, pero aparte de eso sabe la gente que tiene a su alrededor, los líderes que le rodean, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que entienden el propósito de Dios, hombres y mujeres que no se corren ante ninguna circunstancia a hacer lo que Dios les ha mandado, pues hermano, uno duerme tranquilo, uno está tranquilo. Y eso le estaba pasando exactamente a Pedro. Pero tercer punto aquí, clave además, él tenía la consolación del Espíritu Santo. Mi hermano, había vivido el tiempo del Pentecostés, había vivido el tiempo en que el Espíritu Santo los bautizó, vivió el tiempo en que él entendía que el poder del Espíritu Santo caminaba con ellos. Así que esa consolación que viene del Espíritu Santo la tenía él en su corazón. Él vino a darle libertad a los cautivos, dice la palabra. Así que no había ningún lío. Ese momento difícil, como dice la palabra, era momentáneo. Era una circunstancia en medio de toda una realidad circundante. Pero quiero que entienda eso. Tres cosas tenía Pedro que usted debe tener. Primero, una conciencia tranquila. Segundo, una esperanza viva. Y tercero, saber que el consuelo del Espíritu Santo
está absolutamente con usted. Pero mire, la palabra sigue y yo quiero que usted lea conmigo a partir del versículo 6 y dice: Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Para que no se volara. Si cualquier cosa pasaba, ahí los soldados iban a estar ahí pendientes. Había más soldados, o sea, no solamente esos 2, cuidando la puerta de la cárcel. Era ya de noche. Herodes había planeado llevar a Pedro ¿a dónde? Delante del pueblo, mi hermano. Al día siguiente, de pronto, dice la palabra, apareció un ángel del Señor. Fue de pronto. Probablemente Pedro tenía la esperanza, pero fue de pronto, fue en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, fue en el momento justo donde Dios sabe actuar. Y mire lo que dice acá: una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: venga, levántese rápido, hermano, nos vamos. Dice que las cadenas cayeron. Y aquí yo quiero que note usted algo. Él estaba durmiendo tranquilo, plácidamente. Aparte de eso, ni siquiera tenía las sandalias puestas. No tenía su ropa puesta, pues la ropa con la que normalmente no, estaba durmiendo plácidamente y una luz brilló. Mi hermano, en medio de una situación oscura, en medio de las tinieblas que el diablo a veces coloca alrededor de nosotros, en medio de las circunstancias más difíciles, mi hermano, la luz de Cristo brilla sobre nosotros, brilla sobre los que le aman, brilla sobre los que confían en Él. Y aquí dice que la luz brilló, además era de noche y necesitaban luz. Entonces, aquí cumple una doble función: entender que la luz de Dios está ahí con nosotros, que es lámpara a nuestros pies, la palabra que Él tenía ya albergada, la que había escuchado del mismo Jesús, pero también la luz que les iba a conducir hasta afuera. Pero no solamente eso, dice, un ángel lo despertó, un emisario de Dios, alguien que venía de parte de Dios, lo despertó. Y sabe, recibió órdenes precisas. Le dijo: bueno, vístase, póngase las sandalias, vamos rápido. Las cadenas se le cayeron, o sea que no hubo ningún obstáculo, no hubo nada que le impidiera caminar con el ángel. A veces nosotros entendemos que Dios está ahí, entendemos que Dios nos da órdenes y nos dice qué hacer, pero a veces seguimos cargando las cadenas, a veces seguimos viendo los obstáculos, y nosotros tenemos que abandonar la idea de que hay obstáculos, porque cuando vamos con Él no hay obstáculo que valga, no hay nada que suceda. Mi hermano recibió órdenes precisas y las cosas sobrenaturales comenzaron a suceder. Comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. ¿Sabe? Quiero decirle, no sé cuál sea su situación. Por oscura que parezca, cosas sobrenaturales van a empezar a suceder. Porque cuando usted está bajo las alas del Maestro, bajo las alas de Dios, al cuidado de Dios, cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. ¿Cuál fue la primera? Las cadenas se cayeron. ¿Usted no ha notado que cuando uno está en una situación difícil o en un aprieto, en una situación oscura, uno parece que se paralizara? Parece que uno no pudiera moverse, como que se vuelve uno torpe ante la situación. Bueno, aquí dice que las cadenas, esas que lo ataban, que no lo dejaban moverse, se cayeron, se cayeron. Mi hermano, lo que hizo que empezara a pasar otras cosas, dice que le puso una bata, ¿no es cierto? Se puso las sandalias, de alguna manera lo ciñó de autoridad. Lo ciñó de autoridad, mi hermano. La capa no se la puso para esconderlo. Venga, escóndase acá. No, porque sabían que era la madrugada y él necesitaba protegerse, pero no de la gente, protegerse del frío. Y la capa de autoridad, así que, mi hermano, Dios lo ciña a uno de autoridad. No solamente eso, dice que pasaron la guardia y después pasaron el segundo anillo, por decirlo así. Mi hermano, cuando Dios está en medio de las situaciones, Dios nos hace invisibles ante las circunstancias, ante las situaciones más difíciles. Porque si Dios nos guarda, Dios es capaz de hacernos invisibles. Y eso le pasó a Pedro. A Pedro no lo vio ningún guardia. Dice que pasaron la guardia y él no dice que estaban dormidos, ni que se habían desmayado, ni que nada. Si eso fuera importante, el texto mismo lo diría. Pero no. A mi parecer, Dios lo hizo invisible a Pedro allí. Porque Dios es capaz de hacer eso con nosotros en medio de los peligros que nos circundan y que nos rodean. Estoy seguro de eso.
Mi hermano, no hubo obstáculos. La puerta, esa puerta, mire que dice ahí que esa puerta era ¿qué? Era una puerta de puro hierro, de puro, o sea, algo difícil de mover. Y dice que esa puerta se abrió de par en par, que esa puerta de acero que separaba la cárcel de la ciudad se abrió. No dice cómo, pero al parecer nadie la empujó, se abrió sola. Mi hermano, Pedro y el ángel salieron y caminaron más o menos una cuadra. Y ya después de que él estuvo seguro, dice que el ángel desapareció. El ángel lo cuidó. Mi hermano, yo quiero aquí hacer un paréntesis y contar un testimonio personal. Cuando yo era adolescente, Dios me permitió tener cierta habilidad para las matemáticas. Entonces yo iba a ayudarles a mis compañeros con los ejercicios de álgebra y de cálculo y de trigonometría que nos dejaban. Y yo estaba un día de pie en la calle décima en la carrera décima con calle segunda, ahí muy cerca de la iglesia de la Bethesda, y tenía una maletica y llevaba un cuaderno y llevaba 2 calculadoras, mi calculadora y la de un compañero. Y yo me acuerdo que se acerca una persona con un cuchillo y me dice que le dé la maleta. Yo solamente pensé en la calculadora de mi compañero. Yo no. Entonces yo empecé a hablarle. Yo empecé a decirle, mire, usted no me puede robar a mí, usted no sabe que yo soy hijo de Dios, yo soy líder en una iglesia, yo creo que le hablé aproximadamente como media hora. Y llegó un momento en el que el tipo se aceleró y dijo, no, ¿cómo así? No, usted me tiene que dar la maleta, ya, mejor dicho, usted me la da o aquí lo chuzo. Y en el momento en que él se acelera y está a punto de cometer su error, aparecen 2 hombres vestidos con sudadera roja, altos, con corte militar, y dicen, le está pasando algo. Y entonces el tipo que me va a chuzar los mira y sale corriendo. Entonces, claro, mi vista se va con él, se va con el muchacho que me iba a robar, y entonces ya lo veo alejarse, y cuando yo vuelvo mi mirada, las 2 personas, los 2 hombres que se habían parado al lado mío ya no estaban. De alguna manera yo decía dentro de mí, fueron ángeles que me guardaron. Dios los envió para que ese hombre no me hiciera daño. Y no solamente no me hizo daño, sino que ese hombre se llevó la palabra sembrada en su corazón. Le prediqué por cerca de media hora. Gracias a Dios no me pasó nada. Después me regañaron que yo por qué hacía eso, que yo tenía que entregar lo que me pedían, que no me expusiera de esa manera. Pero yo entendí que la providencia, el poder de Dios me guardó del lazo del enemigo, me guardó de que me hubieran podido hacer algo. Mi hermano, y eso exactamente estaba pasando acá. Pero sigue la historia allí en el versículo 9. Y mire lo que dice la palabra. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber esto que estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, bueno, absolutamente todo eso. Pedro entendió que lo que ya había pasado y dice, ahora, estoy leyendo el versículo 11, ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Entendió lo que estaba pasando, que no era un sueño. Probablemente si hubiera sido usted o hubiera sido yo, le hubiera dicho a alguien, pellizqueme a ver si estoy soñando. Bueno, él se dio cuenta y entendió que Dios lo había salvado de Herodes, y el pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero que el Señor me salvó. Yo no sé cuánta gente está a la expectativa de que a usted le vaya mal, está a la expectativa de que algo le suceda, de que a usted no le salgan las cosas, para burlarse, para ver cómo usted agoniza, para ver cómo usted muere definitivamente. Pero Dios nos guarda en medio de la dificultad porque nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Dice el versículo 12, cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Mi hermano, por eso el quinto punto es, Pedro entendió el plan orquestado en el cielo. Mi hermano, contra todo pronóstico, ahora Pedro estaba fuera de la cárcel y estaba en un lugar seguro. Aparte de eso, aunque nadie lo creería, igual estaba fuera. Y ahora podía testificar del poder de Dios. Recuerden que llegó allí a esa casa, y estando en esa casa,
una mujer que se llamaba Rodes salió a abrirle la puerta y cuando escuchó la voz de Pedro, fue tanta la emoción que se devolvió a decirle a los que estaban adentro que era Pedro y no le abrió. Y ellos le dijeron a esa mujer, no, usted está loca, ¿cómo se le ocurre que va a ser Pedro? Eso debe ser el ángel que guarda a Pedro, pero no Pedro. Cuando finalmente se dieron cuenta de que era Pedro, dice que quedaron atónitos, mi hermano, y les contó lo que había pasado. ¿A usted no le parece que eso es de las partes más gloriosas que uno puede tener? Y es poder contar cómo Dios se glorificó en un momento de dificultad, cómo Dios te sacó ante todo pronóstico de la situación difícil en la que estabas. Es probable que inclusive hasta tu propia vida esté en peligro, pero Dios coloca blindaje celestial alrededor tuyo y te guarda. Y no solamente te guarda, porque ahí voy a seguir. El sexto punto es: Dios obra juicio contra nuestros enemigos. Dice que al amanecer, versículo 18, hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias, dice la palabra, y luego ordenó que los mataran. ¿Cuántos? 16 por lo menos murieron. ¿Por qué? Porque no supieron cuidar a Pedro. Lo que no sabía Herodes es que ellos, por más que hubieran tenido los ojos abiertos, por más que hubieran hecho lo que hubiesen querido, no lo hubieran podido detener, porque era la misma gloria de Dios que lo estaba guardando y lo estaba librando de las manos de Herodes, de la mano del pueblo, de la mano de sus enemigos. Y termina esta historia con algo tremendo. Dice acá que después Herodes salió de Judea, estoy leyendo el final del versículo 19, y permaneció allí por algún tiempo. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día, acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. Y mire lo que el pueblo gritaba, dice el versículo 22. El que habla es un Dios, no un ser humano. Yo creo que ahí estaban en operación paleta, ¿no? Estaban lambiendo y estaban diciendo pues cualquier cosa para que de todos modos no estuvieran desprotegidos de la provisión del rey. El versículo 23 dice: Herodes no dio honra a Dios. Él debió haber dicho: cállese, yo no soy ningún Dios, yo soy un humano como ustedes, sí, con un cargo, pero la gloria y la honra es para Dios. Pero él no lo hizo. Dice: Herodes no dio honra a Dios, por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. Mi hermano, porque Dios avergüenza a nuestros enemigos, porque Dios es justo juez, y quien ha querido hacernos daño, ellos morirán en su propia ley. Ellos terminarán, a no ser que se conviertan al Señor, a no ser que se vuelvan de su camino, a no ser que entiendan el poder de Dios que nos guarda a nosotros, ellos tendrán que terminar como Dios así lo estipule en su juicio. Y dice que murió devorado por gusanos. Así termina diciendo el versículo 23. Y el 24, y termino con esto, mi hermano. Algo maravilloso sigue sucediendo. Dice: el mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaba a más gente. Quiere decir que el propósito de Dios continúa. El propósito de Dios no se detiene. Si Dios ha dicho desde antes de que tú fueses engendrado en el vientre de tu madre, Dios tenía un propósito contigo, nada lo detendrá. El propósito continúa. Dios va a cumplir su plan contigo y te va a cuidar para que ese plan finalmente tenga un feliz término. Dios quiere que tú y yo vayamos un día al cielo. Dios quiere que un día tú y yo cantemos con los ángeles: santo, santo, santo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios nos librará, ¿sí? Y nos pondrá sus alas como refugio, mi hermano, como refugio. Así que nosotros no debemos temer ningún mal, absolutamente ningún mal. Y quiero terminar haciendo un resumen de lo que Dios ha hablado en esta hora. Primer punto: la situación
era muy apremiante, era muy difícil. Segundo punto, Pedro fue un preso bien preso. Lo tenían cuidando 16 soldados por lo menos. Tercer punto, había pocas esperanzas. Pero ante esas pocas esperanzas, la conciencia de Pedro estaba tranquila. La esperanza de él estaba viva más que nunca, porque sabía en quién había confiado. Además, ¿quién era su consolador? El Espíritu Santo de Dios. El cuarto punto, siempre habrá una intervención divina en medio de nuestra necesidad. En medio del peligro, Dios hará o intervendrá de una manera gloriosa. Quinto, Pedro entendió el plan que se había orquestado en el cielo y como que volvió en sí y entendió que no era una visión ni que era un sueño, que era realidad. Y sexto, Dios obra juicio contra nuestros enemigos. Los enemigos no van a quedar impunes. Y termina este mensaje con algo maravilloso, y es que el propósito de Dios continúa. Mi hermano, Dios te va a guardar. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te cuidará. Dios cuidará lo que Él te ha entregado en tus manos. El diablo no podrá venir a hurtar, a robar y a matar si tú eres un hombre o una mujer que confía en el propósito de Dios. Hasta aquí Dios te ha guardado. Él no ha faltado a su pacto. Él no ha faltado a su promesa. Y estoy seguro que no faltará. Su mano te sostendrá. Si lo crees, dile al Señor ahora, en una oración pequeña, corta, dile, Señor, en este momento, creo, Señor, en lo que tú has prometido. Creo como Pedro, Señor, que en medio de la circunstancia más oscura, tu luz brillará. Creo, Padre de la gloria, que tú, Señor, me sacarás, Señor, de esta situación difícil. Me mantendrás en medio de la bendición, Señor, aunque las cosas no parezcan como yo creería que debieran parecer. Tú, Señor, bajo tus alas me guardarás, me cuidarás, Señor, y me llevarás al lugar seguro. Y tu propósito, Señor, seguirá caminando. Tu propósito continuará, Señor, cumpliéndose en medio, Señor, de los tiempos y en medio de las circunstancias. Gracias por guardarme, Señor, por guardar mi vida, por guardar mis cosas, Señor, las que tú me has dado, por guardar mi familia. Gracias te doy, Señor, y hoy nuevamente declaro que bajo tus alas, Señor, estoy confiado. Bajo tus alas estoy en el lugar más seguro que puedo encontrar. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo que has querido estar aquí escuchando la palabra de Dios y el consejo de Dios. Ahora siguen los niños. Los niños también tienen su parte en este tiempo especial de domingo. Así que si tú eres padre y tienes a tus hijos ahí, que estén un momentico más aquí en línea, porque viene algo maravilloso para ellos. Los espero esta semana nuevamente con todo nuestro programa, nuestros devocionales a las 6 de la mañana, los hábitos de Jesús. A las 8 de la mañana estamos leyendo la palabra, vamos allá por el libro de Números. Sigamos convencidos de que Dios nos va a hablar a través del resumen del libro El Hombre Espiritual. Y bueno, la palabra predicada el miércoles, el domingo y bueno, cuando Dios así lo disponga. Así que un abrazo grande, niños. Siguen ustedes. Les amo en el Señor. Hola niños, muy buenos días, Dios los bendiga una vez más acompañándolos en un domingo especial para recibir la palabra de Dios. Nuestra clase del día de hoy se llama El niño Jesús recibe regalos. Y para ello, si tienes allí tu Biblia, quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, el capítulo 2 del versículo 1 al 12. Bueno, ¿están preparados? Pero antes de empezar quiero preguntarles si a ustedes les gustan los regalos. ¿Verdad que sí? Pues bueno, a Jesús también le llevaron unos regalos muy pero muy importantes. Ahora sí, acompáñenme a la lectura. Jesús nació en Belén de Judea,
cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, pero antes, ¿ustedes saben qué eran unos sabios en esos tiempos? Pues bueno, eran unas personas que estudiaban mucho los planetas, las estrellas, y las personas confiaban en ellos para que predijeran qué pasaría en el futuro. Entonces continuamos, llegaron estos 3 sabios del oriente. No olvidemos que eran 3. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Ellos preguntaron. Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. ¿Vimos qué? Su estrella. Muy bien. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. ¿Escribió quién? El profeta. Muy bien, estamos muy pendientes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, que era el rey, llamó a los sabios, o sea, a nuestros 3, muy bien. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que había visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Recordemos que la estrella fue quien los guió al lugar donde estaba Jesús, donde había nacido Jesús. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron a la casa y vieron al niño con María su mamá y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él. Fueron 3 regalos muy importantes. Entonces, el primer sabio le dio oro, el segundo sabio le dio incienso y el tercer sabio le dio mirra. Estos fueron los 3 regalos que le dieron a Jesús al nacer. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, que era el rey, así que regresaron a su país por otro camino. Muy bien, entonces recordemos cuáles fueron esos 3 regalos que le dieron a Jesús, reconociéndolo como el rey. Le dieron mirra, le dieron oro y le dieron incienso. Muy bien, niños, fueron esos 3 regalos que le dieron a Jesús en el momento de nacer. ¿Y qué creen que quiere decir con que Jesús es el rey o que lo reconocieron como rey? Pues bueno, Jesús probablemente no nació en un palacio ni tuvo esas cosas probablemente como un rey las tenía en esa época. Pero Jesús vino a ser el rey de este mundo. Pero algo muy importante es que Él quiere ser el rey de tu corazón y el rey de mi corazón y el rey de nuestras vidas. Entonces permitámosle a Jesús que ocupe ese lugar en nosotros. Bueno, niños, entonces vamos a recordar rápidamente. ¿La estrella qué papel tuvo? Muy bien, fue quienes dirigió a los sabios al lugar donde se encontraba Jesús. Muy bien. ¿Y qué regalos le dieron? El incienso, la mirra y el oro. Muy bien, chicos. No olvidemos esto tan importante y sobre todo que Jesús tiene que ser el rey de nuestra vida. Dios los bendiga y hasta en una próxima oportunidad. Adiós.